Yo estoy muy interesado porque de tanto en tanto es como que hay historias morbosas detrás de las historias del Chavo. Si había celos, qué pasó con Doña Florinda. Ajá. Y ha salido a desmistificar todo eso, ¿no es cierto? Ajá, decir lo que pasó. Yo veo que hablas sin pelos en la lengua de todos. Sí, yo soy un libro abierto. Durante décadas, el mundo entero se permitió soñar con la inocencia. El Chavo del Ocho no era solo un programa, era un refugio. Una vecindad que unía familias, que convertía las tardes grises en carcajadas compartidas y que nos recordaba que la niñez podía vivirse incluso con una torta de jamón en el estómago y zapatos rotos en los pies. Pero, ¿y si te dijera que mientras tú reías frente al televisor, dentro del set se tejían sombras que nadie imaginaba? Hoy, a sus 81 años, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, rompe un silencio que pesaba más que cualquier actuación. No lo hace por morbo ni por revancha. Lo hace por algo que, según sus palabras, ha estado ausente durante mucho tiempo. Justicia. No se trata de revivir el pasado por placer, sino de dejar un testimonio antes de que el tiempo borre las verdaderas voces de lo que ocurrió detrás de cámaras. Porque mientras el público creía ver a una madre estricta, un genio creativo, un niño huérfano y un vecindario lleno de humor, se escondían heridas, traiciones, amores prohibidos y decisiones que cambiarían vidas para siempre. Y hoy, por fin, alguien se atreve a contarlo. ¿Estás listo para escuchar la verdad que nadie quiso revelar? Esta es la historia que podría cambiar para siempre la forma en que recuerdas al Chavo del Ocho. Y apenas estamos comenzando. Sí, tuve una relación con Florinda Meza, a pesar de estar casado. Con esa frase, Carlos Villagrán, el querido Kiko, rompió uno de los pactos más antiguos del elenco, el silencio. Y no lo dijo con rencor, sino con un cansancio que solo arrastran los que han callado demasiado. Esta no era una revelación sensacionalista, era una herida abierta que, con el paso del tiempo, ya no pudo ocultarse. La relación con Florinda Meza empezó de forma casi inocente. Un roce de manos entre escenas, cartas dobladas en 4 con letras cuidadas, palabras dulces en el oído mientras el mundo creía ver solo trabajo y profesionalismo. Pero esa ternura aparente escondía algo más profundo y más oscuro. Carlos confiesa que, al principio, creyó en ella. Sintió que entre ambos nacía algo sincero. Me hablaba como nadie. Me hacía sentir único. Me hacía pensar que por fin alguien me veía por lo que era más allá del personaje. Pero esa ilusión pronto se desmoronó. Bastó con abrir los ojos para notar que no era el único que recibía ese trato especial. Otros también lo vivían, en secreto, en paralelo. Florinda tenía un método. No se enamoraba, seducía. No buscaba pareja, buscaba ventaja. Sabía cómo acercarse, cómo atrapar, cómo avanzar. Su objetivo no era el amor, era la posición. Y Kiko, como muchos otros, fue solo una pieza más en ese tablero de ajedrez que ella movía con maestría. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Se puede amar y manipular al mismo tiempo? ¿Puede alguien mirar a los ojos con ternura mientras planea su próximo paso en silencio? Déjame tu comentario aquí abajo. Tus palabras valen. Y si esta historia removió algo en ti, dale like, suscríbete y comparte este video. Porque apenas estamos rascando la superficie de lo que realmente ocurrió tras los muros de la vecindad más famosa del mundo. Lo que viene te dejará sin aliento. Florinda Meza no fue una actriz más en busca de fama. Fue una fuerza silenciosa, una mente estratégica que desde muy joven entendió que el mundo del espectáculo no premiaba solo el talento, sino la astucia. Mientras otras aspirantes soñaban con un golpe de suerte, ella diseñaba un camino. Y ese camino estaba hecho de seducción, inteligencia y control emocional.
Carlos Villagrán lo explica sin rodeos. Florinda no escaló por accidente. Cada paso estaba fríamente calculado. Desde sus primeros años en Televisa, supo con quién hablar, a qué fiestas asistir, qué gestos usar y, sobre todo, cómo mostrarse. Su físico era parte del plan, pero no lo era todo. Lo verdaderamente letal era su capacidad para analizar a las personas, detectar sus debilidades y envolverse con la máscara perfecta para cada ocasión. Según Villagrán, Florinda sabía cómo adaptarse. Con algunos era dulce e inocente. Con otros, seductora y directa. Y frente a ciertos productores, era la mujer recatada que solo quería actuar. Pero todo eso, dice él, era parte de su arsenal. En los camerinos, en pasillos oscuros, en fiestas de élite, fue ganando aliados y abriendo puertas que parecían cerradas para todas las demás. Cada papel que conseguía no era fruto del azar, sino del sacrificio emocional y moral que estaba dispuesta a hacer con tal de acercarse al poder. La televisión era su destino, y no importaba cuántas personas quedaran atrás, siempre encontraba la manera de avanzar. Porque Florinda Mesa no solo interpretó a Doña Florinda en pantalla. Según Villagrán, fuera de cámaras también interpretaba. Era una actriz de la vida real, donde cada gesto tenía una intención y cada relación un propósito. Y dime abajo en los comentarios, ¿crees que está mal usar la seducción para avanzar en una industria despiadada? ¿O solo fue una mujer jugando con las reglas del juego? Tu opinión cuenta, porque esta historia apenas comienza. Carlos Villagrán no titubea al señalarlo. Florinda Mesa no solo dejó una huella en la pantalla, sino también en los corazones y en las vidas de varios miembros del elenco. Rubén Aguirre, el recordado profesor Girafales, Edgar Vivar, el entrañable señor Barriga, incluso algunos técnicos de producción. Todos, según el testimonio de Kiko, habrían sido parte del mismo patrón que se repetía silenciosamente entre bastidores. No se trataba de romances reales, ni de vínculos construidos desde la admiración mutua. Villagrán insiste en que había un esquema, casi matemático, detrás de cada acercamiento. Seducir, cautivar, obtener. No importaba si era una estrella o un asistente. Lo importante era quién tenía el control y cómo podía beneficiarla. Pero hubo un momento en que todo cambió, cuando puso los ojos sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Con él, la táctica fue completamente distinta. Florinda entendió que Roberto era distinto. Él no se dejaba llevar por coqueteos burdos ni miradas insinuantes. Había que abordarlo con otro personaje, el de la mujer intocable, la actriz comprometida, la figura casi moralmente superior al resto. Y funcionó. Florinda empezó a rechazar sus invitaciones, a mostrarse indiferente, a poner límites. Y eso, en lugar de alejarlo, lo atrajo más. Chespirito, acostumbrado a ser el centro de atención, se sintió intrigado por aquella mujer que no parecía necesitarlo. Y allí cayó en la red más grande de todas. Villagrán se pregunta aún hoy si fue amor genuino o el movimiento maestro de una mente brillante. Porque el día que Chespirito cayó, todo el elenco perdió. ¿Tú qué opinas? ¿Florinda se enamoró realmente de Chespirito o solo estaba culminando su plan? Dímelo en los comentarios. Tu perspectiva es parte esencial de esta verdad que por fin está saliendo a la luz. Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de personajes inmortales como el Chavo, el Chapulín y el Dr. Chapatín, tenía un arma poderosa, su creatividad. Pero también tenía una debilidad que terminaría costándole todo, el corazón. Carlos Villagrán lo dice con tristeza, no con odio. Roberto era un buen hombre, demasiado bueno. Cuando Florinda Mesa logró entrar en su vida íntima, lo hizo no como lo había hecho con los demás, sino con una máscara diferente.
La de la mujer incomprendida, la que todos usaban y nadie valoraba. La única que decía no cuando él escuchaba tantos sí. Y eso lo tocó profundamente. Chespirito no solo se enamoró, se entregó por completo. Dejó atrás a su esposa de toda la vida, Graciela Fernández, una mujer discreta, noble y firme. Se distanció de sus hijos, de sus viejos amigos, de sus aliados creativos. Poco a poco, Florinda fue ocupando cada espacio, en la vida personal, en la mesa familiar, en las decisiones del guión y finalmente, en su legado. Lo que parecía amor se convirtió en dependencia. Ella revisaba los libretos, decidía qué personajes tenían más tiempo en cámara, quién seguía en el programa y quién salía. Chespirito, según Kiko, ya no era libre. Florinda no era solo su pareja, era su filtro, su sombra, su guardiana y su dueña. Con el tiempo, Roberto cambió. De ser un líder creativo abierto al diálogo, se volvió un hombre aislado, encerrado en una burbuja donde la única voz que lo guiaba era la de ella. Aquella chispa de niño travieso se fue apagando, y muchos en el elenco lo notaron. Ya no era el mismo Roberto, dice Villagrán. Era otro, uno atrapado. Una historia de amor que comenzó con engaños y terminó con soledad. Porque a veces, cuando le das todo a una persona equivocada, no solo pierdes lo que amas, te pierdes a ti mismo. ¿Crees que Florinda amó a Chespirito? ¿O simplemente se apoderó de él? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Lo que alguna vez fue una familia televisiva se convirtió en una corte silenciosa donde solo reinaba una voz. Kiko lo dice con dolor. El elenco no se rompió, fue desmantelado. Y no por azar, ni por diferencias creativas. Fue por poder, por control, por decisiones que se tomaban desde la almohada de Roberto y no desde la sala de guionistas. Todo comenzó sutilmente. Las líneas de algunos personajes empezaron a reducirse. Las escenas de grupo se transformaron en momentos individuales para doña Florinda. Las bromas dejaron de fluir con naturalidad y comenzaron a parecer forzadas, adaptadas a los caprichos de alguien que ya no solo actuaba en el programa, lo dirigía desde las sombras. Villagrán fue uno de los primeros en sentir el golpe. Pasó de ser un personaje icónico, querido y presente, a convertirse en alguien incómodo, relegado, casi prescindible. Luego fue don Ramón, el alma auténtica del show, quien también decidió marcharse. Pero no se fueron por envidia, ni por dinero, ni por contratos mal firmados. Se fueron por dignidad. La esencia del Chavo del Ocho, esa mezcla perfecta de humor blanco, ternura y sencillez, empezó a desdibujarse. Los espectadores notaban que algo había cambiado, pero no sabían qué. Detrás de cámaras, en cambio, todo era evidente. El ambiente era tenso, silencioso, irrespirable. Muchos compañeros temían hablar, sabiendo que una sola palabra en contra de Florinda bastaba para quedar fuera. La vecindad que conquistó al mundo ya no era una comunidad. Era una estructura piramidal con una sola figura en la cima. Y todos los demás caminando con cuidado alrededor. ¿Tú lo notaste cuando eras niño? ¿Te diste cuenta de que la risa se volvió más forzada y que algunos personajes desaparecieron sin explicación? Déjame tu opinión abajo. Cada recuerdo cuenta. Mientras el público aplaudía a doña Florinda por su carácter fuerte y protector en pantalla, la verdadera Florinda Mesa dirigía un juego mucho más oscuro cuando se apagaban las cámaras. Allí, en ese espacio invisible al televidente, los camerinos, los pasillos, las oficinas cerradas de producción, se gestaba un poder que no se escribía en los libretos, pero que se sentía como una presión constante sobre todos los miembros del elenco.
Los rumores eran como ecos que nunca se desvanecían. Algunos hablaban de reuniones privadas con directivos hasta altas horas de la noche. Otros mencionaban escenas reescritas a última hora solo porque a Florinda no le gustaba cómo quedaba su personaje. Había quienes afirmaban que incluso el orden de los créditos dependía de su aprobación o su estado de ánimo ese día. Carlos Villagrán lo recuerda con un nudo en la garganta. Hubo días en que llegaba al set y ya sabía que algo había cambiado. Una escena mía había desaparecido. Una broma que escribí fue censurada. Nadie lo decía, pero todos sabíamos por qué. Florinda no quería que brillara más que ella. Y eso era lo más duro. No el desprecio directo, sino el silencioso desplazamiento. El tipo de exclusión que no deja marcas físicas, pero sí heridas profundas. La sensación de que cada día estabas más fuera de un lugar que ayudaste a construir. Mientras el mundo creía ver a una madre ejemplar defendiendo a su hijo Kiko, el verdadero Kiko era ignorado, marginado y silenciado. La dulzura del personaje contrastaba con la frialdad de la mujer que lo encarnaba. Florinda, según Villagrán, sabía exactamente lo que hacía. Calculadora, meticulosa, tajante, no dejaba cabos sueltos ni permitía oposición. Y lo más perturbador, lo hacía todo sin levantar la voz, sin escándalos, con una sonrisa que engañaba hasta al más veterano. ¿Crees que el poder detrás de cámaras puede corromper incluso a quienes se visten de ternura en pantalla? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Florinda Mesa logró lo que muchas soñaban y pocas conseguían. Fama, respeto público y un lugar privilegiado en el corazón del programa más querido de Latinoamérica. Pero según Carlos Villagrán, ese ascenso no vino sin consecuencias. Y las cicatrices del camino aún la acompañan. Durante años, Florinda fue intocable, dueña de decisiones, protagonista indiscutida, guardiana del legado de Chespirito. Pero mientras su figura pública crecía, su entorno real se reducía. Amigos que se alejaron, compañeros que prefirieron el silencio antes que el conflicto, vínculos rotos que nunca se repararon. Hoy, afirma Villagrán, casi nadie la llama. Sus redes sociales se llenan de recuerdos, homenajes, imágenes del pasado, pero no de conexiones humanas reales. Ya no está en producciones, no recibe ofertas como antes, y su nombre, aunque poderoso, está cargado de una historia de conflictos, manipulaciones y decisiones que dejaron a muchos atrás. El problema del poder, dice Kiko, es que cuando lo consigues a cualquier precio, descubres que no puedes compartirlo con nadie. Y allí empieza la caída. La culpa, dice, no se borra con premios ni con homenajes. Puede que la gente aplauda, pero por dentro uno sabe a quién pisó, a quién alejó, a quién utilizó. Y esa conciencia, con los años, se vuelve pesada, insoportable. Villagrán sostiene que el deseo fue el arma de Florinda, pero también su condena. Porque cuando construyes tu mundo usando cuerpos, favores y estrategias, tarde o temprano te quedas sola en la cima de una torre que tú misma edificaste, sin ventanas para mirar hacia atrás. ¿Crees que el poder vale la pena cuando se consigue a costa de todo y de todos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Fue en un homenaje, uno de esos eventos cargados de nostalgia donde se celebra lo que ya no está. Las luces eran suaves, los aplausos sinceros, y en medio del escenario, Florinda Mesa, vestida con elegancia, sonreía mientras hablaba con propiedad sobre el legado de Roberto Gómez Bolaños. Pero entre los asistentes había una mirada que no aplaudía, una mirada que observaba en silencio, con el peso de todo lo no dicho, la de Carlos Villagrán. Kiko no necesitó acercarse. No hubo saludo, ni reproche, ni gesto de cordialidad. Solo la distancia que dejan los años
y las heridas. Mientras Florinda hablaba del amor, del arte, de su lucha por preservar la memoria de Chespirito, Villagrán solo veía a la mujer que había destruido tanto. Amistades, familias, equipos de trabajo y, sobre todo, la esencia de una comedia que alguna vez fue pura. Él no fue allí a desmentirla, ni a confrontarla. Fue a despedirse, quizás no de ella, sino de ese pasado que tanto le dolió. Porque a veces el silencio dice más que cualquier acusación. Carlos la observó con calma, sin odio, pero también sin compasión. No hacía falta gritar la verdad. A veces basta con mirar y no aplaudir. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿La habrías enfrentado públicamente? ¿O también habrías optado por el silencio? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Cada voz suma a esta historia. Hoy, a sus 81 años, Carlos Villagrán ya no necesita escenarios ni ovaciones. No busca titulares, ni reconciliaciones forzadas. Lo que busca es algo más profundo. Cerrar un ciclo con la verdad en la mano. Porque durante décadas se ha hablado de la magia de la vecindad, de la comedia, del genio de Chespirito. Pero pocas veces se habló del dolor que se escondía detrás de esas risas. Villagrán decidió hablar no por rabia, sino por conciencia. Porque sabe que tú, sí, tú, que creciste viendo El Chavo del Ocho, que reíste con Kiko, lloraste con Don Ramón y te emocionaste con cada "fue sin querer queriendo", mereces saber la otra cara de la historia. Detrás del famoso "no te metas con mi hijo", no solo había un personaje, había una mujer con ambiciones claras, con estrategias silenciosas, que supo mover cada pieza hasta convertirse en la reina de todo un imperio televisivo. Pero en ese camino, dejó atrás algo que no se recupera: la confianza, la unión, la familia creativa que hizo grande al programa. Villagrán no se victimiza, reconoce errores, pero también señala lo que el tiempo no puede borrar: la manipulación, el control y el daño silencioso que se gestó dentro de un set que millones pensaban que era un hogar. Porque no lo era. Y ahora que tú lo sabes, que has escuchado la versión que durante años fue silenciada, ¿qué opinas? ¿Fue Florinda Meza una víctima del sistema? ¿O una estratega que lo dominó desde dentro? Comenta abajo. Tu voz, hoy más que nunca, es parte de esta verdad. Suscríbete, comparte este video y deja tu like si esta historia te abrió los ojos. Porque la historia de Kiko y de todos los que fueron parte de esa vecindad ya no puede seguir en las sombras. Es momento de que la verdad viva, aunque a muchos les incomode.